Cuando llegué a la vieja vecindad de Los Ángeles, no buscaba respuestas, buscaba silencio. Pero el silencio aquí tiene un sonido propio, como si las paredes conservaran la respiración de quienes alguna vez rieron demasiado. Era una construcción del siglo XIX, con patios de piedra húmeda, columnas agrietadas y un eco que no parecía responder a mi voz. Dicen que fue una casa noble antes de convertirse en morada de inquilinos, y que bajo su suelo hay túneles que comunican con otras épocas. Al principio pensé que eran historias para espantar curiosos, hasta que lo encontré. En el fondo del patio, detrás de la fuente vacía, había una tapa de madera casi invisible bajo el polvo. Al levantarla, descubrí un compartimento oculto. Dentro, una caja de hierro, con el emblema de una rosa grabada en relieve. No tenía cerradura. Se abrió sola, como si hubiera estado esperándome. Dentro había un cuaderno forrado con cuero azul oscuro, de bordes gastados. En la portada, una inscripción en letras finas. Diario de Federico de Los Ángeles. Federico, el hijo de la duquesa Florencia, el mismo que la historia popular deformó con otro nombre, Kiko. Esa noche me quedé solo en la mansión. Encendí una lámpara de aceite y comencé a leer. Las primeras páginas estaban manchadas por el tiempo, pero la tinta seguía viva, como si acabara de secarse. Hoy escuché risas en el patio, pero nadie estaba ahí. La fuente volvió a gotear, aunque la duquesa mandó sellarla hace años. El profesor dice que son ilusiones, pero no lo son. Anoche alguien me llamó por mi nombre, desde dentro del agua. Leí esa frase una y otra vez. La caligrafía la precisa, elegante e impropia de un niño. Las letras parecían grabadas, no escritas. Seguí leyendo. La duquesa me prohibió bajar al patio al caer la tarde. Dice que el reflejo del agua puede confundir la mente. Pero yo no tengo miedo. Si escucho otra vez mi nombre, responderé. Apagué la lámpara unos segundos. La bruma se filtraba por las ventanas rotas y cada rincón parecía moverse. Sentí que el aire tenía espesor. Un aroma a cera antigua y polvo quemado llenó el ambiente. Volví a encender la luz. El diario seguía abierto, pero una nueva frase había aparecido en el margen. No estaba allí antes. Si lees esto, ya escuchaste el eco. El fuego titiló. Sentí el impulso de cerrar el cuaderno, pero no lo hice. Algo en esas líneas me atraía con una fuerza difícil de explicar. No era curiosidad, era reconocimiento, como si lo que leyera me recordara algo que no era mío, pero me pertenecía. Seguí. Hoy el profesor trajo un reloj sin manecillas. Dice que así el tiempo no puede engañar. Lo colocó junto al piano de la duquesa. Cada vez que ella toca una nota, el reloj vibra. No marca las horas, marca la memoria. El tono del diario cambiaba página a página. A ratos parecía un niño, a ratos un adulto cansado. Había frases que sonaban como plegarias. Escuché al sirviente Ramón hablar con su hija. Decía que la casa está enferma, que guarda lo que debería soltar, que cada risa pesa. En ese momento, escuché un sonido suave, justo detrás mío, un golpeteo leve, rítmico. Me di la vuelta. No había nadie. El mismo sonido volvió a repetirse, esta vez más cerca. Provenía del barril que descansaba junto a la pared, cubierto por una manta. Me acerqué, toqué la superficie. El barril vibraba, como si dentro alguien marcara un compás. Abrí el diario otra vez. En la siguiente página, una frase. Si golpeas 3 veces, él responde. No supe si lo que sentí fue miedo o expectación. Toqué 3 veces. El barril devolvió el eco, exacto, con el mismo ritmo, pero en el tercer golpe se oyó una palabra, casi un suspiro. Federico. Dejé caer la lámpara, la llama se apagó, el patio entero pareció suspenderse. Solo quedaba el sonido del agua, aunque la fuente seguía seca. Volví a encender la luz.
En el suelo, el diario estaba abierto en otra página. Las letras brillaban débilmente. No abras lo que la casa guarda. No lo rompas. Solo escucha. La voz que te llame no es tu enemiga. El pulso me temblaba y, sin embargo, algo en mí comprendía que debía continuar. Sentía una energía que no venía del miedo, sino de una curiosidad profunda, ancestral, como si la historia que estaba leyendo quisiera ser completada. Hoy la duquesa lloró al mirarme. Dijo que mi rostro es idéntico al de su primer hijo, pero yo soy su primer hijo. Las líneas siguientes estaban tachadas, como si alguien hubiera intentado borrar el resto de la historia. Al final de la página, un dibujo, una espiral, rodeada de una frase apenas legible. El que recuerde sin dolor, despertará al eco. Cerré el diario y lo abracé contra mi pecho. En ese momento sentí un impulso extraño, la necesidad de hablar, de que alguien más escuchara. Por eso grabo esta historia, no para advertirte, sino para que completes lo que empecé. Si estás aquí, si has escuchado mi voz hasta este punto, haz algo. Escribe en los comentarios la fecha exacta en la que comenzaste este video. Esa fecha será tu llave personal para activar la energía del recuerdo. Escucha este relato durante 21 días seguidos. No faltes un solo día. Cada repetición abre un nuevo nivel de comprensión. Y cuando termines, búscame en el siguiente capítulo, El cuaderno de la duquesa sellada. Allí entenderás por qué el diario de Kiko no habla del pasado, sino del ciclo que aún continúa. Porque la vecindad, esta casa gótica que el tiempo disfrazó de comedia, nunca fue un escenario, fue un pacto, y tú acabas de entrar en él. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, sentía el mismo compás que había escuchado en el barril, un pulso que coincidía con los latidos de mi pecho. Me levanté y encendí la lámpara. El diario seguía sobre la mesa, abierto con las páginas extendidas como si respirara. Quise cerrarlo, pero el aire alrededor vibró y un murmullo se deslizó por la habitación, tan suave como un pensamiento que no es tuyo. Escucha, no mires. Obedecí. No había voz, pero las paredes parecían hablar a través de los pequeños crujidos de la madera. Era un lenguaje de ritmo, no de palabras. Sentí que el eco de la casa se estaba acomodando dentro de mi oído. En el pasillo, el reloj sin manecillas del profesor seguía marcando su inmovilidad. Me acerqué. Al tocarlo percibí que el péndulo, que nunca se había movido, temblaba apenas. Detrás del cristal el reflejo de mi rostro se alargó, deformado por el vidrio curvo, y en ese reflejo vi algo imposible. Sobre mi hombro, una mano infantil, delgada, que no era mía. Me giré. No había nadie. El diario cayó al suelo. Cuando lo levanté, una nueva página se había escrito sola. El reloj respira cuando recuerdas. La casa te devuelve lo que niegas. Comencé a leer con desesperación. El diario contaba ahora cómo Kiko, Federico de Los Ángeles, empezó a perder la noción del tiempo. Decía que los días no terminaban nunca, que la luz del amanecer se quedaba atascada en los ventanales, que las velas no se consumían. El profesor lo había observado con ternura anotando cada cambio, pero nunca intervino. «Hay horas que no quieren pasar», escribió Kiko, «y cuando se quedan quietas, uno puede escuchar los pensamientos de los demás». De repente comprendí que eso mismo me estaba ocurriendo. Escuchaba respiraciones que no pertenecían a mí, frases que se formaban en el aire antes de que yo las pensara. La duquesa, según el diario, pasaba las noches frente al piano, tocando una melodía que nadie conocía. Las notas no seguían patrón alguno, pero producían una calma profunda. Federico decía que esa melodía no sonaba igual 2 veces, que cada repetición era distinta, porque la casa la transformaba según el estado de su alma. Entonces comprendí la clave de su escritura. El diario no era un registro del pasado. Era un instrumento musical hecho de palabras. Cada lector lo tocaba distinto, y la casa respondía a ese lector con su propio eco. Decidí seguir leyendo. Hoy el sirviente Ramón me miró como si me viera por primera vez. Me preguntó si yo también escuchaba los pasos detrás de la fuente. Le dije que sí. Sonrió y dijo, «Entonces ya eres parte de la casa».
No sé si sentir orgullo o tristeza. La frase me performó, porque eso mismo me había dicho una anciana cuando crucé la entrada por primera vez. Nadie entra en esta casa, solo regresa. Los minutos se volvían espesos. Afuera la niebla era tan densa que parecía una pared líquida. La lámpara parpadeaba. Cerré los ojos y por un instante me pareció oír a la duquesa. Su voz era templada, grave, llena de autoridad. Él no se fue, nunca se fue, solo cambió de reflejo. El sonido vino desde el patio. Bajé las escaleras lentamente. La fuente seguía vacía, pero la superficie del mármol estaba húmeda. En medio, sobre la piedra central, alguien había dejado una flor azul marchita. Era el mismo color de la tinta del diario. El aire se volvió frío, pero no hostil, más bien como si alguien invisible me observara con compasión. Me senté junto a la fuente. Desde el interior de la casa llegaban murmullos. El piano sonaba, aunque hacía décadas que nadie lo tocaba. Las notas eran irregulares, pero cada una parecía responder a mi respiración. El diario seguía en mis manos. Lo abrí y comencé a leer en voz alta. Anoche escuché una melodía que no venía del piano. Era la voz de mi madre, cantando sin pronunciar palabras. Dijo que el agua de la fuente guarda los recuerdos de los que aman demasiado, que quien la toque con las manos puras verá el reflejo de su propio origen. Extendí la mano hacia la piedra húmeda y al hacerlo, la gota que estaba a punto de caer del borde se detuvo en el aire, flotando. En esa gota vi un rostro, el de un niño, con los ojos cerrados y una sonrisa serena. No era un fantasma, era memoria pura. Al contacto una oleada de imágenes me atravesó. La duquesa joven sosteniendo al niño, el profesor inclinando la cabeza, don Ramón cargando un candelabro, la Chilindrina jugando a esconderse atrás las cortinas, todo en un solo segundo, como si el tiempo entero se comprimiera en un solo latido. Cerré los ojos y el diario comenzó a escribir de nuevo. Sentí la vibración en mis manos. Si ves lo que vi, no huyas. La casa no te atrapa, te recuerda. Entonces comprendí que cada generación que vivió aquí dejó un fragmento de sí misma, una emoción sin resolver. Kiko no desapareció, se convirtió en eco, y ahora al leerlo, ese eco me necesitaba para completarse. El piano cesó. El silencio que quedó era más intenso que cualquier sonido. El aire olía a cera recién derretida. Escuché pasos en el corredor superior, firmes, pausados. Subí las escaleras con la lámpara a mano. En el balcón, frente al retrato de la duquesa, vi la figura de una mujer. No se movía. Solo observaba el patio. Su vestido era gris perla, y en su cabello había un broche en forma de espiral. «Eres tú quien lo lee», dijo sin volverse. «La casa te eligió porque aún recuerdas sin miedo». Traté de hablar, pero no me salía la voz. Ella continuó. «El niño escribió para no desaparecer. Pero el eco no necesita eternidad, solo testigo. Cada siglo alguien vuelve a leer su diario y la casa se acomoda. Hoy eres tú». Giró lentamente y su rostro era joven y antiguo al mismo tiempo. No había tristeza en su mirada, solo ternura. Me señaló la habitación del fondo. «Ahí lo verás». Entré. La habitación estaba intacta, como si el tiempo se hubiera detenido en mitad de una tarde. Sobre la cama el cuaderno a sol reposaba abierto y en el aire flotaba el aroma a tinta fresca. La primera página tenía una nueva inscripción. «Cuando termines, escribe la fecha. La casa necesita saber que alguien más volvió». Miré el reloj del corredor. Seguía sin manecillas. Tomé una pluma y escribí la fecha de ese día. Al hacerlo, el péndulo comenzó a moverse, marcando un compás lento, constante, sereno. El diario brilló un instante, y en el margen apareció una frase que no escribí yo. 21 días. Escucha, repite, recuerda sin dolor. Sentí una paz que no era mía, como si la casa exhalara después de siglos de contener el aire. La duquesa desapareció sin ruido. Cerré el diario, pero antes de hacerlo vi una última línea escrita en el borde interior de la tapa. «Cuando termines, busca el siguiente cuaderno, el cuaderno de la duquesa sellada. Solo entonces sabrás por qué Así el eco termina la segunda nunca parte de calla». este relato. Si has escuchado hasta aquí, anota la fecha exacta en que empezaste a oír esta historia y escríbela en los comentarios. Esa será tu llave. Escúchalo cada día durante 21 días seguidos. Hazlo,
y verás cómo algo en tu memoria comienza a ordenarse. Cuando termines el ciclo, te espero en el siguiente capítulo, El cuaderno de la duquesa sellada. Allí descubrirás lo que la duquesa escondió en la habitación prohibida y por qué el eco del niño aún resuena en los muros de la vecindad. Empujé la puerta del cuarto prohibido sin anunciarme, con la lámpara pegada al pecho, para que la flama no traicionara mi pulso. El corredor hasta aquí parecía más estrecho, como si la casa cuidara este tramo para que solo pasaran quienes de verdad escuchan. El pomo estaba frío, pero el aire detrás de la madera tenía una tibieza imposible. Al abrir, la habitación me recibió con una quietud tan perfecta que cualquier susurro habría parecido un sacrilegio. Todo estaba dispuesto con una delicadeza antigua. Cortinas de terciopelo ceniza, un tocador con espejo cubierto por gasa, una caja de música sin llave, un atril y sobre el atril, el cuaderno que vine a buscar. El cuaderno de la duquesa sellada no tenía título en la portada, solo una espiral diminuta grabada a fuego, idéntica a la de la llave que me trajo hasta aquí. No recordaba haberla tomado, pero la tenía en el bolsillo, ligera como una promesa. No quise sentarme. Permanecí de pie, como quien rinde respeto. Al rozar el cuero, comprendí que este cuaderno no se abría con la mano, sino con la intención. Le dije a la habitación para qué venía. No busco historias, busco orden. La gasa del espejo tembló apenas. La caja de música respiró sin voz. Y el cuaderno se abrió por la mitad. La letra de la duquesa era firme, sin adornos. Hablaba de música, de relojes, de niños que llegan sin nombre, de un barril que no guarda cosas sino palabras, de un patio que aprende el latido de la casa, de un profesor que apunta respiraciones, de un sirviente que sostiene el mundo con gestos pequeños. Todo eso ya lo sabía. Lo distinto estaba en el margen. Líneas inclinadas, trazadas a gran velocidad, escritas no para ser bellas, sino para detener una fuga invisible. Allí la duquesa no narraba, decidía. Leí sin parpadear. La duquesa explicaba que cada cierto tiempo aparece un lector dispuesto a escuchar y con su escucha los cuadernos cambian de manos. En esos días la casa acelera y se detiene, prueba ritmos, ajusta la temperatura del aire a favor del lector para ayudarle a cruzar el puente. Si el lector es impaciente, el puente cruje. Si el lector finge, el puente se cierra. Si el lector recuerda sin dolor, el puente se vuelve calle. Sentí que esas líneas me pesaban sobre los hombros como una capa. No era un juicio, era una invitación a sostener el tono. En la página siguiente, la caligrafía se afinaba hasta parecer un grabado. La duquesa describió una melodía que solo se toca una vez por lector, porque no es canción, es diagnóstico. La notó con signos que no supe leer, y sin embargo la oí. No salió del piano, salió de la madera del piso, del marco de la puerta, del latido de la lámpara. Un motivo breve, casi nada, que decía, «Estás a tiempo». Fue entonces cuando la tinta del cuaderno se volvió líquida, y ante mis ojos las frases comenzaron a escribirse solas. Pero no hablaban del pasado, escribían lo que yo estaba haciendo, con una precisión que superaba el espejo mejor pulido. El texto decía, el lector respira más lento, decide no sentarse, toca el cuero con la yema de los dedos, busca orden. Quise retirarme por puro pudor, como quien se descubre en un retrato sin haber posado. La duquesa respondió con una frase nueva, escrita al margen, con letra apresurada. Cuando el presente se escribe, no te escondas, afínate. Cerré los ojos y me afiné. No hay otra forma de explicarlo. Puse mi respiración al ritmo de la melodía que no sonaba y el cuarto aceptó mi compás. El espejo cubierto dejó de pedir ser mirado. La caja de música dejó de insinuarse. El cuaderno clareó. Ahora sí estaba listo para revelar lo que me trajo hasta aquí. La duquesa no guardaba secretos para aumentar el misterio. Guardaba por cuidado. Lo que estaba por mostrarme exigía un lector que no usara la curiosidad como arma, sino como cuenco. Pase de página. Apareció un inventario. No de objetos, de pactos.
Cada línea describió una promesa de las que descansaban dentro del barril. Reconocí algunas que había leído en voz alta en la cámara del eco. Otras eran nuevas. Una me dejó sin aliento. Te sostuve el nombre cuando tú lo olvidaste. El papel parecía emitir calor. Entendí que la duquesa había catalogado una por una esas promesas para poder devolverlas cuando llegara el lector adecuado. La siguiente página estaba en blanco. El cuaderno me cedía la pluma invisible. Escribí sin tinta, con pensamiento. Devolví un pacto que no estaba en la compulso. lista. Te escuché cuando tu risa no sonaba a risa. La frase se grabó sola y al grabarse el cuarto entero dio un suspiro. No fue viento, fue la sensación exacta de una casa soltando una cuerda que había estado demasiado tensa. La flama de la lámpara inclinó su cuerpo mínimo como quien saluda, y el espejo bajo gasa dejó de retorcer su sombra. Sentí la presencia de la duquesa a mi izquierda, no como figura, sino como claridad. No habló, el cuaderno habló por ella. Dijo, si llegaste hasta aquí, da la instrucción. La palabra instrucción me heló con ternura. No era orden, era maestría compartida. Pregunté cuál. El borde inferior escribió ancla. Anclar no es clavar, pensé, es sincronizar. Respiré 3 veces, miré el atril, la espiral de la portada, la gasa sobre el espejo, la caja de música quieta, y pronuncié en voz serena la práctica que ya ofrecí en el patio, pero esta vez dentro del cuarto sellado, como se diría un voto. Si estás escuchando, escribe la fecha exacta en que comenzaste este viaje. Vuelve cada día durante 21 días. Repite este pasaje una vez al despertar y una vez antes de dormir. No por superstición, sino porque la casa interior aprende por ritmo. Al terminar, regresa y escribe la fecha final. La constancia es la llave. La constancia es la cuerda que hace sonar la campana que aquí no cuelga de ninguna torre. Mientras hablaba, la duquesa escribió sola otra línea. Así se ancla una casa sin clavos. Me reí en silencio porque comprendí la delicadeza del juego. Nada se impone, todo se sintoniza. Volví la página. El papel, como piel que ya no duele, aceptó la presión de mis dedos. Entonces apareció lo que nunca había visto en ningún cuaderno de esta mansión, un dibujo del patio con marcas de luz. No eran puntos cardenales ni coordenadas, eran focos de memoria, con notas al margen. Una flecha señalaba la piedra donde vibra la idea de la campana. Otra señalaba el sitio exacto en que el barril canta mejor. Otra apuntaba al corredor donde el reloj sin manecillas respira. Y una cuarta, más tenue, conducía hasta el hueco de la escalera, donde la casa guarda, como quien esconde una carta bajo el mantel, una pieza que completa el mapa. Bajé la vista. La letra agregó, sin que yo preguntara, ve y mira. Cerré el cuaderno con cuidado, tomé la lámpara y la puerta se abrió sin tocarla. El corredor tenía olor a madera nueva, aunque todos los tablones eran viejos. Seguí la flecha tenue como se sigue un hilo fino en medio de la niebla. Al llegar al hueco de la escalera, la pared reveló una pequeña hornacina que había pasado inadvertida todas estas horas. Dentro había un sobre gris, lacrado con la misma espiral. Lo tomé con respeto. No pesaba. Lo abrí. Adentro, una hoja muy pequeña con la caligrafía apretada de un niño. Era Federico. Él mismo había escrito la instrucción faltante que redondea todo el ritual. Si te pierdes, golpea desde adentro y la casa hará el ruido por ti. Emocionado, cerré los ojos y volví a sentir los nudillos contra lo que, aquella nota media que decía aquí. Se me humedecieron los párpados, no por tristeza, sino por el alivio ancestral de saber que lo más frágil de nosotros tiene un instrumento para no apagarse. Regresé al cuarto sellado con el sobre en la mano. Lo dejé sobre el atril, encima del cuaderno. La espiral de la portada y la del lacre parecieron reconocerse. La lámpara se estabilizó en una llama sin temblores. Ahora sí me permití sentarme. La silla no chirrió. La duquesa, sin hacerse figura, dejó caer una aprobación silenciosa que me recorrió la espalda como un manto.
Pensé en el barrio exterior, en quienes mirarán este video esperando un truco, un dato morboso, una revelación estridente. Pensé en cómo explicar que la recompensa real está en sentir el reloj marcar 0 para poder empezar de nuevo sin lastre. No me preocupé por convencer a nadie. Entendí que mi tarea no es persuadir con gritos, sino mantener el tono para que quien deba entrar, entre. El cuaderno abrió una última página para este encuentro. En ella, con pulso claro, escribió el siguiente paso que deberé contarte para prolongar el viaje y que nuestra sesión no se corte con un adiós prematuro. El nombre apareció solo, con la precisión que solo un buen campanario tiene al llamar a su gente. El reloj que marca 0. Ese es el video que seguirá a este. Allí te mostraré cómo el tiempo de esta casa no pretende contar minutos, sino fidelidades. Allí verás cómo el péndulo inmóvil no es fracaso, sino descanso, y cómo se pone en marcha sin culpa cuando la casa sabe que no la olvidaste. Antes de irme, dejé mi propia línea en el margen, con lápiz, para que no se confundiera con la tinta de la duquesa. Hoy el cuarto sellado escribió mi presente, y al leerlo no tuve vergüenza, tuve gratitud. Porque aquí el presente no es un examen, es un espejo que cuida. La duquesa permitió la frase. El papel la aceptó. Eso me bastó como bendición laica. Salí con la lámpara en alto, el sobre gris de vuelta en la hornacina, el cuaderno cerrado sobre el atril y el corazón afinado al motivo breve que decía: «Estás a tiempo». Crucé el corredor y el patio me recibió con un aire tibio. Toqué el borde del barril con la yema de los dedos y sin golpear sentí la nota por dentro, como si el rocle me hubiera reconocido antes. La cuerda sin campana se movió apenas, sin ruido, solo un gesto. Levanté la vista al molcón. No había figura, pero había presencia. No pedí confirmación, no hace falta cuando has aprendido el idioma del silencio bueno. Te pido ahora que escribas la fecha exacta en que comienzas este tramo, aquí mismo en comentarios. Es tu contraseña de entrada. Vuelve mañana y repite, 21 días. Cada escucha pule una arista, cada regreso afina un reloj. Cuando completas el ciclo, ven a buscarme al siguiente capítulo, el reloj que marca 0. Si quieres que lo publique ya, dilo con tu voz escrita. Tu interacción no es trámite, es cuerda. Y si sientes que algo en tu pecho se ordena mientras me lees, quédate un momento más. Respira al ritmo de la casa. Di en voz baja que recuerdas sin dolor. Verás cómo el cuarto sellado, sin abrirse, se te abre por dentro. No cierres aún. Prométeme esto en silencio. Que sostendrás el tono aunque afuera te pidan ruido. Que serás lector, no turista. Y que si te pierdes, golpearás desde adentro y la casa hará el ruido por ti. Entonces sí, estarás listo para escuchar la hora que no marca números, la hora verdadera de quienes vuelven cuando nadie los llama. Ahí te espero, en el reloj que marca 0, donde el tiempo no pesa, sino que se alinea, donde el eco por fin aprende a descansar.